Era masiva, 2 o 3 veces el tamaño del oso más grande, y de repente desapareció. Simple inserción Halo. El lanzamiento fue perfecto. El MC-130J Comando Segundo, nuestro fiel expreso nocturno, nos llevó a una altitud de más de 25,000 pies. El salto Halo, High Altitude, Low Opening, nos permitió infiltrarnos sigilosamente en el área designada, lo más cerca posible de la última ubicación conocida de los leñadores. Aterrizar en el denso bosque del Irish Wilderness sería un suicidio para un grupo no preparado. Pero habíamos recibido un entrenamiento especial para operaciones de paracaidismo en terreno difícil, que incluía el uso de paracaídas dirigibles y el descenso en rappel por cuerdas de 100 pies a través de las copas de los árboles para minimizar el riesgo de lesiones durante un salto entre árboles. El aterrizaje fue brusco pero sin heridos. En cuestión de minutos, establecimos un puesto de observación, PO, temporal y oculto bajo el espeso dosel de robles y nogales centenarios. O'Connell, encontrando un pequeño claro natural en la cubierta forestal lo suficientemente grande para un lanzamiento seguro, desplegó inmediatamente su mini UAV RQ-20 Puma AE. El dron ligero y casi silencioso ascendió hacia el cielo del amanecer, transmitiendo una imagen nítida del terreno circundante a la tableta de Davis. El bosque era denso, casi primigenio. El silencio nos oprimía los oídos. Avanzamos en formación de cuña, conmigo a la cabeza. Cada paso iba acompañado de un crujido sordo bajo nuestros pies. Una gruesa capa de hojas del año pasado y acículas de pino en descomposición. Donovan, nuestro Shadow, se movía como un fantasma, sus ojos escrutando cada arbusto, cada sombra. Fue el primero en hacer una señal. En un pequeño claro, entre árboles jóvenes arrancados de raíz, había claros signos de una lucha. Jirones de una camisa de cuadros, un casco de leñador con una profunda abolladura, y las huellas, enormes, inhumanas. 3 profundos arañazos de garras, cada uno de al menos un pie de largo, y la impronta de algo parecido a una pezuña hendida, pero con un patrón de dedos aterrador y atípico, y una increíble profundidad impresa en el denso y rocoso suelo. Era como si un oso grizzly enfurecido de 1,5 toneladas, cruzado con una cabra montesa de tamaño desmesurado, hubiera estado pisoteando allí. Rourke, nuestro Breaker, encontró una motosierra Steel abandonada. La pesada y potente herramienta estaba destrozada, como si un tanque le hubiera pasado por encima. Profundos y desiguales arañazos se abrían en su carcasa de plástico naranja, resultado de un intento de desgarrarla con una fuerza increíble. Cerca, sobre el musgo, destacaban manchas de color marrón oscuro. Kestrel tomó muestras de inmediato. Un análisis rápido de sangre en el analizador portátil arrojó un resultado espeluznante. Estructura de ADN no identificable. Definitivamente no es humano. No pertenece a ninguna especie animal conocida de Norteamérica. Su voz era tensa, a pesar de su compostura profesional. Al caer el crepúsculo, el bosque se transformó. Los sonidos diurnos, el canto de los pájaros, el chirrido de los insectos, el susurro de las hojas, enmudecieron. En su lugar, se instaló un silencio absoluto, casi de vacío. Ni grillos que chirriaran, ni búhos que ulularan, ni el correteo de pequeños roedores. Nada. Aquel silencio era más sonoro que cualquier grito. La tensión en el equipo aumentaba, como la electricidad estática antes de una tormenta. Cada ramita que se partía, cada sonido lejano hacía que nuestros dedos descansaran instintivamente en los seguros de las armas. Davis, encorvado sobre su equipo, informó: «Capitán, las vibraciones de baja frecuencia se están intensificando. El epicentro sigue bajo nosotros, pero se está moviendo. Se desplaza lentamente hacia el noreste, adentrándose en estas rocas». Señaló una enorme cresta rocosa que se oscurecía en el horizonte. Mi corazón se encogió desagradablemente. Caminábamos directos a las fauces de lo desconocido. La noche en el Irish Wilderness era negra como la tinta, sin luna.
Organizamos una defensa circular alrededor de nuestro pío, utilizando la cobertura natural, árboles caídos y una depresión poco profunda. Donovan y O'Connell hicieron la primera guardia. Donovan, como siempre, se fundió con las sombras, su fusil con mira nocturna escaneando el perímetro. O'Connell fumaba nerviosamente, observando las lecturas del sensor de movimiento y la imagen del UAV, que ahora permanecía inmóvil, conservando la batería. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Donovan maldijo en voz baja. «Capitán, tengo movimiento. Firma de calor, muy grande. A las 3 en punto, a unas 800 yardas, en el límite de visibilidad del visor térmico». Inmediatamente me pegué el AMP-AS-13 al ojo. Una enorme y borrosa mancha de calor se movía lentamente por el borde del bosque. Mente se disolvió, como si nunca hubiera estado allí, sin destello, sin sonido. ¿Se ha ido?, pregunté. Peor, capitán. La voz de Donovan era tensa. Simplemente se ha apagado, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Nunca había visto algo así. O'Connell, pálido, se frotaba las sienes. «Capitán, tengo un dolor de cabeza terrible y los oídos taponados, como en un avión durante el descenso». Le ordené que tomara un analgésico y vigilara su estado. Algo iba mal, muy mal. Y entonces el silencio fue roto por eso. Un aullido. Pero no era el aullido de un lobo o un coyote. Era un sonido que me heló la sangre en las venas y me erizó el vello de la nuca. Un sonido prolongado y politonal que comenzaba con un gruñido bajo y vibrante, escalaba hasta un rugido desgarrador, casi mecánico, y terminaba con un chillido ultrasónico que taladraba el cerebro. Pero lo más aterrador no era el sonido en sí, sino su efecto físico. Un potente componente infrasónico, como determinó más tarde Davis, con un pico en torno a los 7 hercios, coincidía perfectamente con la frecuencia de resonancia de la cavidad torácica humana, mientras que la parte de alta frecuencia y ultrasónica, por encima de los 20 kilohercios, causaba un dolor agudo en los órganos auditivos y desorientación. Todos nos retorcimos literalmente. Caí de rodillas, un gemido involuntario escapó de mi garganta. Me subieron las náuseas, la cabeza me estallaba, un zumbido insoportable me llenaba los oídos. A mi lado, Rourke, nuestro indestructible Breaker, se dobló por la mitad, su rostro contraído en una mueca de dolor. Finos hilos de sangre brotaban de sus oídos y de los de O'Connell. El aullido duró unos 10 segundos, pero pareció una eternidad. Cuando cesó, el mundo nadaba a mi alrededor. La visión se me nubló. Manchas de colores y destellos de luz danzaban ante mis ojos. El oído no volvió de inmediato. Al principio, solo había un zumbido ensordecedor. Kestrel, nuestro médico, fue el primero en recuperarse. A pesar de su propio estado, estaba pálido como el papel y también con náuseas. Corrió inmediatamente hacia Rourke y O'Connell. Traumatismo acústico severo, con elementos de barotrauma en los órganos internos. Su voz era apagada y ronca. «Capitán, todos pónganse inmediatamente los auriculares con cancelación de ruido activa. Si esa cosa vuelve a aullar sin protección, nos quedaremos sordos y sufriremos daños cerebrales irreversibles». Asentí con dificultad, poniéndome mis Peltor Comtacs. Sabía que la cancelación activa de ruido de estos auriculares era efectiva en el rango de aproximadamente 50 a 1000 hercios y prácticamente inútil contra frecuencias de infrasonido tan bajas como 7 hercios, pero atenuaban parcialmente el componente ultrasónico y el nivel de ruido general, proporcionando algo de protección. La principal protección contra el infrasonido seguía siendo aumentar la distancia, lo que era imposible en ese momento. Los demás siguieron mi ejemplo. Davis, superando un terrible dolor de cabeza y náuseas, manipulaba su equipo. «Lo tengo», jadeó unos minutos después. «He grabado un fragmento. Capitán, esto es increíble». El espectrograma del sonido apareció en la pantalla de su portátil rugerizado. Un patrón complejo y multicapa con picos en los rangos infrasónico y ultrasónico.
Esta cosa usa el sonido como arma, murmuró Davis. La combinación de infrasonidos en torno a los 7 hercios causa resonancia en los órganos internos, y los ultrasonidos causan lesiones directas en el aparato auditivo. Estas frecuencias no solo causaron resonancia fisiológica, sino también la destrucción directa de tejidos biológicos a nivel celular. Tuvimos suerte de estar relativamente lejos y de que el aullido no fuera demasiado prolongado. Al amanecer, tan pronto como nos recuperamos un poco, decidí avanzar para explorar en la dirección de la que había provenido el aullido. El dolor de cabeza persistía. El mundo todavía se sentía un poco irreal. Pero no teníamos elección. Las huellas que habíamos encontrado ayer eran aún más claras ahora. Ya no solo cruzaban el claro, sino que conducían decididamente hacia el interior del bosque, hacia un enorme afloramiento rocoso, que no estaba marcado en ninguno de nuestros anticuados mapas a escala 1 a 24.000. Era toda una cresta de arenisca rojiza, surcada por profundas fisuras y grutas, cubierta de musgo y parra virgen. Tenía un aspecto siniestro incluso a la luz del día. Al pie mismo del macizo rocoso, enterrada bajo rocas y ramas, había una mochila de senderismo osprey de color azul oscuro, uno de los guardabosques desaparecidos. Su contenido estaba esparcido por los alrededores. Un saco de dormir hecho jirones, paquetes de raciones de combate aplastados. Una cantimplora de aluminio estaba atravesada de lado a lado por algo increíblemente afilado y potente. Los bordes del agujero estaban desgarrados, el metal doblado hacia afuera. Cerca, sobre el musgo, volvimos a ver manchas frescas de sangre oscura, casi negra, y mechones de pelo, grueso, de color marrón grisáceo, rígido como el alambre. Kestrel recogió cuidadosamente las muestras en bolsas estériles. «Capitán», su voz era seria como nunca antes. «Esta criatura es increíblemente fuerte y agresiva, y definitivamente no es herbívora. Miré a mis hombres, pálidos, agotados, con ojeras pero resueltos. Revisen armas y equipo», ordené. «Alerta máxima. Donovan, toma posición en esa cornisa». Señalé una pequeña plataforma a unos 30 pies sobre nosotros. «Cúbrenos. El resto, busquen una entrada. Esta cosa salió de algún sitio, así que su guarida debe de estar por aquí». La conciencia de que nos enfrentábamos a algo completamente desconocido, más allá de todos los protocolos y manuales tácticos estándar, pesaba sobre nuestros hombros. Pero no había vuelta atrás. O'Connell, nuestro Spark, manipulaba su geoescáner experimental, un pequeño dispositivo que se asemejaba a un detector de metales futurista. Inspeccionó meticulosamente la base de la pared rocosa, cubierta de una densa parra virgen, que a primera vista parecía monolítica. Después de media hora de intenso trabajo, exclamó: «¡Lo tengo, capitán! Aquí, detrás de esta pared, extensos vacíos. Es una entrada a un sistema de cuevas». Señaló una sección de la roca donde la parra crecía especialmente espesa. Rourke, nuestro breaker, no perdió tiempo en ponerse a trabajar. Usando una palanca táctica y un minigato hidráulico que siempre llevaba para puertas inesperadas, comenzó a despejar el montón de rocas y tierra que ocultaba un pasaje estrecho y casi imperceptible. 20 minutos de arduo trabajo después, una fisura oscura y húmeda se abrió ante nosotros, emanando aire frío y un olor a rancio. «Yo voy primero», decidí. «Donovan, quédate ahí arriba, da cobertura y mantén el contacto con O'Connell. O'Connell, tú quédate aquí en el PO, vigila el UAV, retransmite nuestra señal y observa el geoescáner por si esa cosa intenta llegar a nosotros por otro lado. Rourke, tú justo detrás de mí con tu M249. Kestrel, detrás de Rourke. Davis, tú cierras la retaguardia manteniendo las comunicaciones conmigo y con O'Connell». Los operadores asintieron en silencio comprobando sus linternas de casco Surefire y las barras de luz química de repuesto. El aire estaba cargado de tensión. Estábamos en el umbral de lo desconocido.
La cueva nos recibió con una humedad sofocante y una oscuridad absoluta que nuestras linternas luchaban por perforar. No era una cueva ordinaria, sino todo un sistema de grutas de piedra caliza ramificadas y pasajes estrechos. En tales condiciones, su M249 SAW era engorrosa, pero Rourke insistió en llevarla, anticipando la necesidad de un fuego de supresión pesado en pasajes estrechos o en las entradas a salas más grandes. Las paredes eran resbaladizas, cubiertas de un limo desagradable y translúcido, y el agua goteaba constantemente del bajo techo, rompiendo contra las rocas con un ruido sordo. El aire era pesado, rancio, con un olor distintivo y nauseabundo a amoníaco, carne en descomposición y algo más. Desconocido, agudo, metálico, que me picaba en la garganta y me hacía llorar los ojos. Avanzamos lentamente, en formación táctica, iluminando cada rincón oscuro, cada grieta en la pared. La escala de este laberinto subterráneo era asombrosa. Ninguno de nosotros, ni siquiera los veteranos más experimentados, estaba preparado para una atmósfera tan siniestra y opresiva. Las propias paredes parecían observarnos con ojos invisibles. Cuanto más nos adentrábamos, más pruebas encontrábamos de que algo de pesadilla habitaba allí. Enormes montones de excrementos, del tamaño de un balón de fútbol, compuestos de huesos y pelos sin digerir, esqueletos de ciervos, jabalíes y mapaches limpios de carne. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Fragmentos de ropa humana, un trozo de la chaqueta de camuflaje de un guardabosques, una bota de leñador con la suela arrancada, una mochila rota con el logo de una empresa maderera local. Todo estaba mezclado con tierra, limo y huesos. No había duda, habíamos encontrado la guarida de lo que fuera que mató a los desaparecidos. De las profundidades de la cueva, de otro pasadizo oscuro, emanaban sonidos. Un chapoteo húmedo y repugnante. Alguien devoraba ávidamente algo grande y jugoso. El raspar de garras sobre la roca y un zumbido débil, de baja frecuencia que vibraba en mi pecho. Levanté la mano indicando que nos detuviéramos y mantuviéramos un silencio absoluto. Pasamos a las señales manuales. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada músculo estaba tenso como un resorte. Asomándome con cautela por un saliente rocoso, iluminé la siguiente cámara con mi linterna. Era enorme. Sus bóvedas se perdían en algún lugar de la oscuridad superior. Y en el centro de esta cámara, bajo la tenue luz de nuestras linternas, lo vimos. El aullador de Ozark. Una criatura de pesadilla, una manifestación del terror primigenio. Su cuerpo se asemejaba al de un puma o jaguar gigantesco e increíblemente musculoso, pero del tamaño de un toro pequeño, cubierto de un pelo grueso, enmarañado y de un sucio color marrón. Sus poderosas extremidades traseras se parecían a las de un alce o un ciervo, desproporcionadamente largas y fuertes, y terminaban en enormes pezuñas hendidas con garras afiladas adicionales. Pero lo más monstruoso era su cabeza. Masiva, grotesca, con mandíbulas cortas y potentes repletas de filas de dientes como dagas. Estaba coronada por unos cuernos de carnero gruesos y retorcidos, que brillaban ominosamente en el aire húmedo. La criatura desgarraba salvajemente el cadáver de un ciervo recién cazado, sus colmillos triturando los huesos. Su tamaño era colosal, al menos 10 pies de altura hasta el hombro, y su peso, según mis cálculos aproximados, se acercaba a la tonelada. Nos quedamos helados, paralizados por el horror primario. Incluso Rourke, que había visto su buena dosis de abominaciones, maldijo suavemente en voz baja. Esto era algo que no tenía cabida en nuestro mundo. Fui el primero en salir del estupor. ¡Retirada! ¡Rápido! ¡Retirada táctica hacia la salida! Siseé en mi comunicador, tratando de no hacer movimientos bruscos. El aullador, apartándose de su macabra comida, giró lentamente su grotesca cabeza hacia nosotros. Sus ojos, dos brasas opacas y brillantes en la oscuridad, se fijaron en nosotros.
Dejó escapar un gruñido corto y vibrante que hizo temblar las paredes de la cueva. Pero, para nuestra sorpresa y alivio, no nos persiguió. Simplemente se inclinó de nuevo sobre su presa, continuando con su festín. El hambre era más fuerte que la curiosidad, más fuerte que la agresión. Cubriéndonos mutuamente, tratando de movernos tan silenciosa pero rápidamente como fuera posible, retrocedimos de aquella cámara de pesadilla y luego salimos de la cueva. Una vez en el aire fresco, lo aspiramos a bocanadas, tratando de deshacernos del nauseabundo olor del inframundo. Contacté inmediatamente con O'Connell. Spark, aquí Grimm. Contacto visual confirmado. Objetivo clase X-Bio. Características extremas. Tamaño gigantesco. Agresividad alta, repito. Objetivo clase X-Bio. Preparaos para lo peor. La voz de O'Connell temblaba de miedo. Entendido, Grimm. ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. ¿Qué demonios íbamos a hacer con este monstruo? Al salir de las pútridas fauces de la cueva, intenté contactar inmediatamente con el mando de la Fuerza de Tarea Reaper. Control Reaper, aquí acechador nocturno 1. Cambio. Como respuesta, solo crujidos de estática y fragmentos de transmisiones lejanas. Control Reaper, aquí acechador nocturno 1. ¿Cómo me recibe? Cambio. Inútil. Las comunicaciones eran extremadamente inestables. Davis determinó que el enlace estaba siendo interferido por una potente supresión de guerra electrónica, EWB, desde las profundidades del sistema kárstico, originada por el propio aullador, combinada con interferencias naturales debidas a las características geológicas del terreno. A través del espeso velo de interferencias, después de varios intentos agónicos, logramos recibir una directiva fragmentada y distorsionada, hasta ser irreconocible. Su esencia era la siguiente: a la luz del máximo nivel de secreto del Proyecto Obsidiana y la imposibilidad objetiva de desplegar rápidamente una fuerza de reacción rápida, QRF, especializada en contención biológica, se ordenaba a nuestra unidad confirmar la presencia de una amenaza biológica directa para la población civil, recolectar muestras para su posterior análisis y, cito textualmente, si la oportunidad táctica lo permite, neutralizar la entidad hostil principal utilizando sus propias fuerzas. La evacuación de civiles de las granjas y asentamientos aislados cercanos, se nos informó, ya se había iniciado, pero llevaría un tiempo considerable, un día o incluso más. En pocas palabras, nos dejaban a nuestra suerte, con la orden de lidiar con esta pesadilla solos. Nuestra solicitud de armamento pesado, fusiles sin retroceso Carl Gustav de 84 milímetros o apoyo aéreo, no obtuvo respuesta. Apretando los dientes, miré a mis hombres. Sus rostros eran sombríos, pero resueltos. Éramos los acechadores nocturnos. No estábamos acostumbrados a retirarnos. Muy bien, caballeros. Mi voz era firme, aunque todo mi interior se retorcía con un mal presentimiento. Volvemos a entrar. Rourke, prepara tus regalos. Usaremos tácticas de emboscada y minado. Si esa cosa viene tras nosotros, le derrumbaremos parte del techo encima o bloquearemos sus rutas de escape. Kestrel, tus pistolas de dardos de etorfina. ¿Qué probabilidad hay de que funcionen en ese mastodonte? Kestrel negó con la cabeza. Capitán, la concentración de M99 en los dardos es máxima. Es un fármaco veterinario de una potencia increíble, letal para los humanos en microdosis. Y tengo autorización especial para usarlo solo en operaciones de nivel obsidiana contra amenazas X-Bio, cuando los tranquilizantes estándar son inútiles. Pero, considerando la masa y el metabolismo de esa cosa, me temo que será como la picadura de una pulga a un elefante. Pero he preparado autoinyectores de naloxona, nuestro antídoto de campo estándar, por si alguno de nosotros resulta alcanzado accidentalmente por la etorfina. Nuestra principal esperanza reside en la potencia de fuego y las tácticas. Reingresamos en la cueva, pero esta vez elegimos otro pasadizo lateral,
previamente inexplorado, que O'Connell había detectado con su geoescáner antes de nuestra primera entrada. Este túnel era más estrecho y bajo que el principal, lo que nos obligaba a movernos en fila india, casi encorvados. El olor aquí era aún más repulsivo. Además de las notas familiares de amoníaco y descomposición, había un hedor dulzón y empalagoso que nos provocaba náuseas. Después de varios cientos de pies, el estrecho pasaje nos condujo a una vasta y húmeda gruta. Lo que vimos allí superaba cualquier concepción humana del horror. Era una incubadora. Las paredes y el techo de la gruta estaban cubiertos de una sustancia pegajosa, translúcida, similar a una telaraña gigante. De esta telaraña, como frutos espantosos en un árbol infernal, colgaban formaciones parecidas a capullos. Y dentro de estos capullos había personas, los cuerpos de los guardabosques y leñadores desaparecidos. Estaban suspendidos de las paredes, sus miembros retorcidos de forma antinatural, sus rostros contraídos en muecas de un sufrimiento indescriptible. Algunos capullos estaban parcialmente rasgados, y de ellos, de los cadáveres hinchados, deformados, pero, oh Dios, aún crispados, brotaban grandes larvas blanquecinas y segmentadas. Se parecían a gusanos gigantes, de al menos un pie de largo, pero equipadas con potentes mandíbulas quitinosas y filas de pequeños y afilados ganchos con los que se aferraban a la carne de sus huéspedes. Los espasmos convulsivos de algunos cuerpos, el movimiento apenas perceptible de sus cavidades torácicas, indicaban la verdad más aterradora. Las víctimas, algunas de ellas, todavía estaban vivas y conscientes en el momento de la implantación de estas criaturas y durante su monstruoso desarrollo en su interior. Kestrel, pálido como la muerte pero apretando los dientes, avanzó, cubierto por Donovan. Vi sus manos temblar mientras sacaba instrumentos estériles de su botiquín. Tomando las máximas precauciones, recogió muestras de las larvas, fragmentos de tejido de los cuerpos de las víctimas y trozos de los hilos de los capullos para su posterior análisis. Murmuró que las larvas secretaban una especie de limo corrosivo que disolvía rápidamente la materia orgánica. Todo esto fue capturado por nuestras cámaras de casco, transmitiendo la escena de pesadilla a O'Connell en el Pío. Lo que vimos sumió al equipo en un estado de shock profundo, casi catatónico, y una repulsión abrumadora. Incluso yo, que había pasado por el infierno de muchas zonas calientes y visto cosas que volverían loco a un hombre normal, sentí una náusea helada subirme por la garganta. El rostro de Rourke, normalmente impasible, se contrajo de horror y furia. Davis se apartó, vomitando. Donovan permanecía como una estatua de piedra, pero sus nudillos blanquecinos al agarrar su fusil delataban su tensión interna. Oí la respiración entrecortada de O'Connell en mi auricular, seguida de un suave gemido. Se había desmayado en su puesto de control en el PO, viendo esta pesadilla a través de la cámara de Donovan. Solo recuperó el conocimiento después de varios minutos agónicos, su voz débil y temblorosa. Fue en ese momento, cuando estábamos paralizados por el horror y el asco, cuando nuestra vigilancia se embotó, que atacó. El aullador de Ozark apareció desde un oscuro pasadizo lateral que no habíamos notado, silenciosamente, como una sombra. Atraído por nuestro olor, los sonidos de nuestro estupor involuntario y algún otro sentido desconocido, se movió con una velocidad increíble para su monstruoso tamaño y con una furia primigenia y ciega. Un segundo, y estaba entre nosotros. Contacto, fuego de supresión, todos los sectores. Mi grito fue ahogado por el estruendo de los disparos. Apreté instintivamente el gatillo de mi M4A1, lanzando simultáneamente una granada de fragmentación desde mi lanzagranadas M320, acoplado hacia la masa que cargaba. Todos los operadores abrieron fuego. Proyectiles de 5.56 martilleaban el objetivo, los M4 y la 249, escupiendo munición, más los 40 Mike del 320.
Vimos las balas chispear contra el cráneo y los cuernos, dejando rastros sangrientos, pero el cuero de esa cosa era grueso, como una placa blindada. Pero esto solo lo ralentizó marginalmente, sin causarle un daño crítico visible. Rugió de rabia y dolor, pero continuó cargando hacia adelante, barriendo todo a su paso. Nos dispersamos usando salientes rocosos y cantos rodados como cobertura improvisada. El aullador, ignorando la lluvia de balas, se abalanzó sobre Rourke. Nuestro Breaker lo recibió con una larga y furiosa ráfaga de su M249S AW a quemarropa. Pesados proyectiles 5.56 de la OTAN, con núcleo de tungsteno, perforantes, impactaban en el centro de la masa y en el hombro. Las balas estaban diseñadas para blindajes ligeros, pero incluso esas simplemente se enterraron en su piel. La cosa respondió con un rugido, aún más furiosa. Sangre oscura, casi negra, brotaba de las heridas, pero esto no detuvo su ataque. Era una máquina de matar, impulsada por una rabia primigenia. Davis, nuestro especialista en comunicaciones, mostró una compostura increíble. Lanzó varias granadas aturdidoras M84 a los pies del monstruo. Los destellos ensordecedores y el estruendo de las explosiones desorientaron momentáneamente al aullador. Se detuvo, sacudiendo su grotesca cabeza, sus ojos girando salvajemente. Esto nos dio unos preciosos segundos para reagruparnos y cambiar de posición. Donovan, nuestro francotirador, tomó posición en una pequeña cornisa, apuntando a los ojos de la criatura y a otros puntos vulnerables. Pero el aullador era demasiado ágil. Se movía por la gruta como una bestia herida, destrozando todo a su paso. Durante uno de estos furiosos ataques, el aullador, con un salto gigantesco, se estrelló contra la posición de Donovan. Nuestro francotirador logró saltar hacia atrás, pero una de las arpas delanteras del monstruo, rematada con garras afiladas como bisturís quirúrgicos y de al menos 6 pulgadas de largo, rasgó su chaleco antibalas y se hundió profundamente en su hombro. Donovan gritó de dolor y se desplomó en el suelo, su fusil volando a un lado. «¡Han herido a Donovan!», grité. Kestrel, nuestro médico, bajo el feroz fuego de supresión de Rourke y mío, se arrastró hacia nuestro compañero herido en cortas carreras, pegado al suelo, para prestarle ayuda inmediata. Y entonces, el aullador, enfurecido, herido, acorralado, lanzó su aterrador y resonante aullido. En el espacio cerrado de la cueva, su efecto se multiplicó varias veces. A pesar de los auriculares con cancelación activa de ruido que todos llevábamos, excepto yo, mi modelo experimental tenía una protección mejorada contra infrasonidos. Pero ni siquiera eso me salvó por completo, solo amortiguó ligeramente el efecto. Sentimos que nuestros tímpanos estallaban. Un dolor agudo e insoportable nos atravesó la cabeza. Rourke, Davis y Kestrel volvieron a sangrar por los oídos y la nariz. Todo nadaba ante nuestros ojos, seguido de una ceguera temporal y una desorientación completa. La comunicación entre nosotros se cortó por completo. Solo un zumbido ensordecedor y un dolor punzante llenaban nuestros oídos. Me di cuenta de que no podíamos derrotar a este monstruo en una confrontación directa en tales condiciones. Nos arriesgábamos a perder a todo el equipo aquí, en este agujero maldito. Superando el dolor, las náuseas y la desorientación, vi a Rourke. Yacía en el suelo, llevándose las manos a los oídos, su rostro distorsionado por el sufrimiento. Grité, aunque dudaba que me oyera, señalando las cargas de C4 que había colocado previamente, destinadas a derrumbar el pasaje que se adentraba en el sistema de cuevas, por donde había emergido el aullador. Rourke entendió intuitivamente mi intención. Con sus últimas fuerzas, casi a tientas, encontró y activó el detonador de una de las cargas más potentes. Una poderosa explosión sacudió la cueva hasta sus cimientos. El techo sobre el pasaje se estremeció, y toneladas de roca, tierra y escombros se derrumbaron con un estruendo ensordecedor, creando un masivo desprendimiento. El aullador,
que estaba a punto de atacar de nuevo, se encontró separado de nosotros por un muro de roca. Ganamos un tiempo precioso, pero ¿a qué coste? Estábamos atrapados en las profundidades de este sistema de cuevas de pesadilla, con un operador críticamente herido, munición limitada, sin comunicación con el mundo exterior y sin una idea clara de cómo escapar de este infierno. El desprendimiento había cortado el paso al monstruo, pero también nos había aislado a nosotros de nuestra única salida conocida. Cuando el polvo de la explosión se asentó un poco y el zumbido ensordecedor en nuestros oídos dio paso a un dolor sordo y palpitante, me puse en pie a duras penas, comprobando a los operadores. Donovan estaba mal, muy mal. Estaba consciente, pero sufría una grave pérdida de sangre y shock. La herida en su hombro tenía un aspecto terrible, bordes desgarrados, penetración profunda. Kestrel, a pesar de su propia conmoción cerebral, lo atendió de inmediato, usando los materiales de vendaje restantes y administrándole un potente analgésico. Todos estábamos gravemente conmocionados, sufriendo los efectos del trauma acústico. El sangrado de nuestros oídos no cesaba. El mundo se tambaleaba. Las náuseas venían en oleadas. La comunicación con O'Connell en el PO se había perdido por completo. La radio de Davis, una ANPRC 152, resultó dañada por la onda expansiva. La carcasa estaba agrietada, la antena rota, y una inspección interna reveló una fisura en la placa principal del transceptor. No había posibilidad de reparación en el campo. Solo recibía una señal muy débil a corta distancia, pero transmitir era imposible. No teníamos antena de repuesto. Davis, superando la debilidad y el mareo, hizo varios intentos desesperados por reparar la radio, utilizando herramientas improvisadas de su kit de reparación, pero sin éxito. Los componentes estaban demasiado dañados. Estábamos completamente aislados del mundo exterior, enterrados vivos en estas rocas malditas. Tomé la única decisión posible: encontrar una salida alternativa de este sistema de cuevas. El geoescáner de O'Connell seguía arriba, en el PO. No teníamos más remedio que confiar en la suerte y la intuición. El comportamiento de Donovan era alarmante. A pesar de su herida y de los potentes analgésicos administrados por Kestrel, se mostraba cada vez más agitado, con signos de agresión no provocada y una clara desorientación. Murmuraba incoherentemente sobre sombras que se arrastraban por las paredes, sobre susurros que oía. Se quejaba de un picor insoportable y agonizante por todo el cuerpo, especialmente alrededor de la herida del hombro. Kestrel, al examinarlo, frunció el ceño. Los bordes de la herida parecían anormalmente inflamados, hinchándose visiblemente y adquiriendo un tinte violáceo azulado. La piel a su alrededor estaba caliente al tacto. La rápida aparición de estos síntomas era aterradora, inusual incluso para filovirus altamente patógenos u otras infecciones de acción rápida conocidas. Vi cómo cambiaba el rostro de Kestrel. Un destello de horror cruzó sus ojos, que inmediatamente trató de ocultar tras una máscara de calma profesional. Recordó las larvas que habíamos visto en la incubadora y los espantosos cambios inhumanos que habían sufrido los cuerpos de las víctimas. Mientras Donovan estaba semi-inconsciente por el dolor, la fiebre y los efectos de los fármacos, Kestrel, tratando de no llamar nuestra atención, examinó más de cerca y a fondo su herida. Noté que se quedaba inmóvil por un momento, y luego su rostro se volvió ceniciento. Más tarde, cuando estuvimos solos un par de minutos, me dijo en voz baja: «Capitán, bajo la piel de Donovan, cerca de los bordes desgarrados de la herida, vi movimiento, apenas perceptible, pulsátil. Me temo que nuestras sospechas se confirman. El parásito, sus huevos, estaban en las garras del aullador. Utiliza una neurotoxina de acción similar a la que segrega el gusano marino Linnaeus longissimus, una ribonucleotoxina que afecta instantáneamente al sistema nervioso central, causando parálisis y alucinaciones. Esto explica su estado».
La atmósfera en el equipo se volvió insoportablemente tensa. La imposibilidad de contactar con el mando, un compañero críticamente herido e infectado, el monstruo que nos cazaba, las vías de escape cortadas y las imágenes de pesadilla de la incubadora, grabadas a fuego en nuestras mentes. Todo ejercía una presión tremenda sobre nuestras ya agotadas psiques. Los operadores comenzaron a mirarse unos a otros con mal disimulada sospecha. Cada mirada descuidada, cada respiración demasiado fuerte era malinterpretada. Intenté mantener una apariencia de disciplina y control, pero mi propia voz sonaba apagada e insegura incluso para mí. La paranoia, como una hiedra venenosa, comenzó a enredar nuestras almas. Rourke, el más fuerte y resistente físicamente de nosotros, examinó metódicamente las paredes del derrumbe que nos había aislado de la salida. Después de una hora de intensa búsqueda, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, soltó un grito ahogado. «¡Capitán, aquí! Creo que has encontrado algo». En una de las paredes laterales del derrumbe, bajo un montón de pequeñas piedras y tierra, descubrió un pasadizo estrecho y apenas perceptible. De él emanaba una corriente de aire débil pero palpable. Era nuestra única y fantasmal oportunidad de salvación. El pasadizo conducía a otra parte inexplorada del sistema de cuevas. Pero entonces, el estado de Donovan empeoró rápidamente. Cuando intentamos arrastrarlo, debilitado y gimiendo, a través del estrecho pasadizo, estalló de repente en una furia indescriptible. Sus ojos se inyectaron en sangre. Le salió espuma por la boca y emitió sonidos guturales e inhumanos, más parecidos a un gruñido y un chillido que al habla humana. Intentó morder a Kestrel, que trataba de ayudarle, sus dientes chasqueando violentamente a una pulgada de la mano del médico. Su piel adquirió un tono grisáceo mortal, casi terroso. Rourke y yo tuvimos que usar toda nuestra fuerza para someterlo y atarlo con los restos de la cuerda de paracaídas. La visión era horrible. Nuestro compañero, nuestro hermano de armas, se estaba transformando ante nuestros propios ojos en algo ajeno y hostil. Mientras Donovan, inmovilizado y atado, se debatía en un delirio febril, profiriendo espantosos sonidos gorgoteantes. Kestrel tomó una difícil decisión. Se acercó a mí. «Capitán, tengo que hacerlo. Necesito confirmación». Asentí, comprendiendo lo que iba a hacer. Aprovechando un momento en que Donovan se cayó unos segundos, agotado, Kestrel, con un movimiento rápido y preciso de un bisturí estéril, hizo una pequeña y superficial incisión cerca de la herida principal de su hombro. Lo que vimos confirmó nuestros peores temores. De debajo de la piel, retorciéndose como un repulsivo gusano blanco, emergió la punta de una larva blanquecina y pulsátil. Era pequeña, no más de 1 pulgada de largo, pero ya repulsiva en su extrañeza. El diagnóstico era innegable y horrible. El sargento Rhys Shadow Donovan estaba infectado con el parásito del aullador de Ozark. La infección, sin duda, se produjo durante el ataque, cuando las garras del monstruo, saturadas de su limo y portadoras de huevos microscópicos, perforaron su chaleco antibalas y su piel. Me enfrentaba a una elección impensable, monstruosa. ¿Qué hacer con un compañero infectado? Dejarlo aquí, en esta cueva oscura y húmeda, significaba condenarlo a una muerte tortuosa y a una inevitable transformación en otra incubadora para estas viles criaturas. Matarlo. A uno de mis hombres, a un hermano de armas. Esto violaba todas las regulaciones militares imaginables e inimaginables, los principios morales, la esencia misma de nuestra hermandad. Pero evacuarlo en tal estado significaría exponer a todo el equipo restante a un riesgo mortal de infección, y peor aún, llevar esta monstruosa amenaza biológica fuera de la zona de cuarentena, si es que alguna vez salíamos de aquí. Esperábamos que, tras nuestro informe de un objetivo X-Bio, el mando enviara un helicóptero de cuarentena especial con un equipo de biocontención, pero las explosiones, el derrumbe de la salida principal y la pérdida total de comunicación
hacían absolutamente imposible cualquier evacuación en esta etapa. Estábamos solos, y teníamos que improvisar en esta situación desesperada y sin esperanza. Después de una deliberación agónica, sopesando todos los escasos pros y los monstruosos contras, tomé la decisión más difícil de mi larga y desafiante carrera militar. Donovan debía ser aislado de inmediato y de forma segura. Pero no podía simplemente matarlo. No ahora. Todavía existía una débil y microscópica esperanza de que pudiéramos salir, contactar con el mando, y él fuera salvado, y su estado estudiado por especialistas en amenazas biológicas. Decidimos dejarlo en una pequeña gruta lateral que se ramificaba del túnel principal y que podíamos bloquear con relativa seguridad con rocas. Le dejaríamos un suministro mínimo de agua y las últimas ampollas de analgésico que teníamos. No era mucho, pero era todo lo que podíamos hacer. Mientras nosotros, abatidos y devastados por esta decisión, nos distraíamos preparando su aislamiento, Rourke y Davis acarreaban rocas para reforzar la barricada improvisada en la entrada de la gruta elegida. Donovan, cuya conciencia ya estaba completamente controlada por el parásito que se desarrollaba rápidamente en su interior, mostró una astucia y una fuerza inhumanas. Yacía en silencio, agotado, pero sus ojos, desprovistos de toda expresión significativa, seguían cada uno de nuestros movimientos. Sin que lo supiéramos, logró alcanzar la mochila de Davis, donde yacían los restos de la radio dañada. Y mientras estábamos ocupados, dañó de forma deliberada y metódica el único módulo de comunicación por satélite que Davis esperaba reparar. También, con una ingeniosidad diabólica, consiguió dañar el cerrojo de la carabina de Rourke, que éste había dejado descuidadamente demasiado cerca de él, usando su propia uña, que ya se había transformado en una afilada garra. Davis, decidiendo hacer otro intento desesperado por encontrar una señal, fue el primero en descubrir el sabotaje. ¡Capitán! ¡La radio! Está completamente destruida. Esto no es un daño accidental. Alguien ha trabajado en esto. Me mostró el transmisor destrozado y los cables cortados. La sospecha recayó inmediatamente en Donovan. Miré con gélido horror al operador atado, que ahora reía en voz baja y gutural. Me di cuenta de que el parásito no solo estaba matando a su huésped y usando su cuerpo como incubadora, lo estaba controlando activa e inteligentemente para asegurar su propia supervivencia y la máxima propagación de la amenaza, eliminando cualquier posibilidad de que pidiéramos ayuda o nos defendiéramos. Ahora cada uno de nosotros miraba al otro con mal disimulado miedo y sospecha, incluso a mí. ¿Y si alguien más estaba infectado? ¿Y si el parásito se transmitía de otra manera? ¿Por el aire? ¿Por el agua? Di una orden estricta: moverse solo en parejas, no estar solos ni un segundo, vigilarse constantemente unos a otros. La tensión llegó a su punto de ebullición. Cualquier tos, movimiento torpe, mirada demasiado larga o extraña se percibía ahora como un signo de infección oculta. La confianza, la base de cualquier unidad de élite, se desmoronaba ante nuestros ojos, como un castillo de arena en una tormenta. Y entonces Donovan atacó de nuevo. Aprovechando un momento en que Rourke y Davis, maldiciendo todo, se distrajeron reforzando la barricada temporal en la entrada de nuestro refugio improvisado. Decidimos esperar aquí hasta que desarrolláramos un nuevo plan. Mostró una fuerza increíble, inhumana y una agilidad bestial. Las cuerdas que habíamos usado para atarlo se rompieron con un chasquido seco, como si fueran de papel podrido. Se puso de pie de un salto, arrojando a Kestrel, que intentó detenerlo, a un lado como una muñeca molesta, y con una velocidad impensable, desapareció en los oscuros e inexplorados pasajes de la cueva, que conducían en dirección opuesta al pasadizo que habíamos encontrado. Ahora no era solo un compañero herido e infectado, era una amenaza activa, inteligente y letalmente peligrosa, completamente controlada por el monstruoso organismo parásito, y estaba libre en este laberinto subterráneo. ¡Tras él! ¡No dejéis que se escape!
Mi orden resonó bruscamente como un disparo en el opresivo silencio de la cueva. No podíamos permitir que Donovan, o en lo que se estaba convirtiendo, alcanzara ninguna salida potencial y llevara este contagio infernal fuera del sistema de cuevas. Tampoco podíamos permitir que guiara al aullador de Ozark directamente hacia nosotros, aunque estas criaturas estuvieran conectadas. El equipo, ahora compuesto por 4 operadores agotados, conmocionados, pero aún en combate, se dividió en 2 parejas de búsqueda. Yo fui con Kestrel, como el médico que mejor entendía la naturaleza de la amenaza. Rourke, nuestro especialista en armas pesadas y demoliciones, fue con Davis, quien, a pesar de la radio dañada, todavía llevaba parte del equipo electrónico que detectaba anomalías. Nos movimos en diferentes direcciones a través de los túneles ramificados, con la esperanza de interceptar a Donovan. Mientras nos movíamos por los enrevesados y resbaladizos pasajes, encontramos espantosos rastros de su actividad. Dejaba tras de sí un rastro pegajoso, translúcido y viscoso, idéntico a las secreciones que habíamos visto de las larvas en la incubadora. En algunos lugares, intentó abrir nuevos pasajes en la piedra caliza más blanda o derribar secciones frágiles de las paredes, derrumbando rocas. Sus manos y pies desnudos estaban desgarrados y sangrando, pero no sentía dolor. Buscaba algo a propósito y, peor aún, intentaba atraernos a una trampa, creando nuevos pasajes y callejones sin salida desconocidos. La pareja de Rourke y Davis fue la primera en encontrarse con Donovan. Sucedió en un túnel estrecho, casi vertical, apenas lo suficientemente ancho para que una persona se escurriera. «Contacto, capitán. Tenemos contacto con... el objetivo. Está aquí». La voz de Rourke en el comunicador era tensa y furiosa. Kestrel y yo corrimos inmediatamente hacia ellos, guiados por los sonidos de la lucha y los disparos. Cuando llegamos al lugar, la visión fue horrible. Donovan los atacó con una furia primigenia e inhumana, usando su cuerpo como un ariete, tratando de arrojarlos al oscuro abismo que se abría bajo ellos. Emitía sonidos roncos, gorgoteantes e inarticulados, que se asemejaban a un estertor de muerte y a un gruñido simultáneamente. Su piel estaba cubierta de repulsivas hinchazones y llagas purulentas, y de la herida en su hombro, que ahora parecía un volcán en erupción. Ya eran visibles crecimientos quitinosos y retorcidos del parásito que crecía rápidamente en su interior. Ya se parecía muy poco a un ser humano. Era una criatura impulsada por un solo instinto: matar y propagar el contagio. Pero el ataque de Donovan, como nos dimos cuenta demasiado tarde, era meramente una distracción, un plan astuto y diabólicamente calculado. Mientras Rourke y Davis se defendían desesperadamente de él en el estrecho espacio, arriesgándose a caer al abismo desde otro pasadizo lateral, previamente inadvertido, que Donovan había despejado, apareció eso. El aullador de Ozark, atraído por el ruido de la batalla, el olor a sangre y vinculado telepáticamente a su mensajero infectado. El aullador y Donovan actuaron con una coordinación espantosa y monstruosa, como si fueran 2 partes de un único organismo malévolo. Era una emboscada, perfectamente planeada y ejecutada. Kestrel y yo abrimos fuego inmediatamente desde el flanco, tratando de distraer al aullador de Rourke y Davis, que estaban atrapados en una trampa mortal. Comenzó una batalla caótica y feroz en un espacio extremadamente reducido, casi claustrofóbico. Las balas rebotaban en las paredes, soltando chispas. El aire se llenó de humo de pólvora, del rugido del monstruo, de nuestros gritos y de los estertores de Donovan, quien, a pesar de múltiples heridas, continuaba luchando con la tenacidad fanática de un poseído. Nos vimos obligados a luchar simultáneamente contra un monstruo gigantesco, increíblemente fuerte y resistente, y contra nuestro antiguo compañero, que ahora poseía una fuerza, velocidad y capacidad de regenerar tejidos dañados inhumanas. Y entonces, Donovan asestó su último acto de traición.
aprovechando un momento en que el aullador de Ozark desvió la atención principal de todo nuestro equipo. Atacaba ferozmente a Rourke, tratando de alcanzarlo con sus enormes garras. El infectado Donovan, mostrando una agilidad inimaginable para su cuerpo mutilado, se abrió paso a través de nuestras debilitadas filas. Se abalanzó no sobre nosotros, sino sobre el mismísimo y estrecho pasadizo que Rourke había encontrado previamente, nuestra única vía conocida hacia una posible salida de este infierno subterráneo. Aferrada en su mano, había una de las cargas de C4 estándar, que había logrado robar de la bolsa de Rourke antes, cuando fingía inmovilidad e impotencia. Con un chillido salvaje y triunfal que era completamente inhumano, activó el detonador y arrojó la carga al estrecho pasaje. Una potente explosión sacudió la cueva. El techo sobre el pasadizo se derrumbó. Toneladas de roca cayeron con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo acre. Nuestro único camino hacia la salvación quedó sellado final e irrevocablemente. Miré con gélido horror la obra de Donovan, o más bien, de lo que lo controlaba. Había cortado deliberada, metódica y con diabólica astucia todas nuestras vías de escape y posibilidades de supervivencia. Estábamos atrapados en una trampa mortal, enterrados vivos en las profundidades de estas rocas malditas, junto con dos amenazas inhumanas, letalmente peligrosas e inteligentes. Ya no quedaba esperanza. Los supervivientes, yo, Davis, Rourke y Kestrel, con heridas recientes y defendiéndonos de los incesantes, aunque algo debilitados tras la explosión, ataques del aullador, Donovan había muerto en la explosión que él mismo provocó, sepultado bajo los escombros. Nos vimos obligados a retirarnos. El único lugar seguro y defendible era la gran gruta central donde habíamos descubierto por primera vez la monstruosa incubadora con sus capullos. Era el lugar más espantoso y repulsivo de toda esta cueva maldita, impregnado del olor a muerte, descomposición y desesperación. Pero era lo suficientemente espacioso para maniobrar, y solo tenía dos pasajes estrechos que conducían a él, los cuales se podía intentar defender. Estábamos críticamente bajos de munición, un par de cargadores cada uno para nuestras carabinas, unas pocas granadas para los lanzagranadas acoplados y un puñado de balas de pistola. Kestrel, apretando los dientes de dolor, él mismo había sido alcanzado por fragmentos de roca durante la última explosión. Evaluó rápidamente nuestras heridas recientes. Rourke tenía una profunda y desgarrada marca de garra del aullador en el muslo, que sangraba abundantemente. Davis tenía una mordedura del infectado Donovan en el antebrazo, sufrida en esa última lucha. La infección rápida para ambos era una certeza del 100%. Al darme cuenta de la completa y absoluta imposibilidad de salir de aquí con vida y de la inevitabilidad de nuestra muerte, tomé la única decisión correcta en una situación tan monstruosa. Si íbamos a morir aquí, en este infierno, entonces nos llevaríamos con nosotros a tantas de estas criaturas como fuera posible, y destruiríamos este nido de contagio para que nunca más viera la luz del día. Sin retirada, era nuestra última resistencia. Rourke, superando el dolor atroz de la herida en la pierna. Kestrel la había vendado firmemente, pero la sangre seguía manando. Comenzó a minar frenéticamente los dos estrechos pasajes que conducían a la gruta. Usó nuestras dos cargas de C4 restantes y varios artefactos explosivos improvisados que había montado apresuradamente con granadas de fragmentación M320, extrayendo sus espoletas y bengalas de señales, pegándolas a las granadas. Davis, comprendiendo que su tiempo se agotaba, ya tenía fiebre, y la piel alrededor de la mordedura en su antebrazo comenzaba a oscurecerse e hincharse. Manipulaba frenéticamente los restos del geoescáner dañado de O'Connell y la potente batería de iones de litio de nuestro UAV Puma. Intentaba montar un emisor de microondas direccional, MAD, detector de anomalías magnéticas. Esto era una improvisación de un arma EMP de baja potencia, capaz, según sus cálculos, de desorientar temporalmente al aullador,
y afectar el sistema nervioso de los parásitos, que utilizaban señales bioeléctricas para la coordinación. Desde la oscuridad de los túneles circundantes, que conducían a Polatu, nuestro último refugio, resonó el rugido cercano del aullador de Ozark. No había muerto ni resultado gravemente herido por la explosión que bloqueó el pasadizo, y junto con el rugido, oímos otros sonidos, una tos demencial y gorgoteante, que se asemejaba a una risa y a un estertor de muerte al mismo tiempo. Donovan había sobrevivido, o en lo que se había convertido. Kestrel, examinando la herida de Davis, notó con horror los primeros signos de una transformación rápida y monstruosa. La piel alrededor de la mordedura no solo se oscurecía, sino que comenzaba a ennegrecerse y a cubrirse de hinchazones pulsátiles, parecidas a pequeños capullos. El propio Davis desarrolló una fiebre severa. Su cuerpo se convulsionaba, su conciencia se nublaba. Me miró con una mirada enturbiada, pero aún significativa, y graznó: «Capitán, no me dejes convertirme en eso». Asentí en silencio, agarrando la empuñadura de mi M17, y atacaron, simultáneamente, desde dos direcciones opuestas, el aullador de Ozark, cubierto de sangre, la suya y la nuestra, irrumpió en la gruta por un pasaje con un rugido furioso, y por el otro, tambaleándose y tropezando, pero moviéndose con un propósito aterrador, avanzaba lo que una vez fue el sargento Donovan. Ahora era una criatura grotesca, hinchada y sin forma, con púas quitinosas que crecían directamente de su piel, y unos zarcillos repugnantes y pulsátiles. Solo se parecía vagamente a un humano en sus proporciones, y detrás de él, desde la oscuridad del túnel, se arrastraban docenas, si no cientos, de pequeñas larvas recién nacidas de los capullos, atraídas por el olor a sangre y carne fresca. Davis, nuestro héroe de las comunicaciones, comprendiendo que ya no era un combatiente, que él mismo se había convertido en una bomba de relojería andante, con los últimos vestigios de su voluntad y fuerza, activó su MAD improvisado justo cuando el aullador de Ozark irrumpía en la gruta y entraba en su rango efectivo. Un pulso corto pero potente e invisible, que no sentimos, golpeó al monstruo. El aullador soltó un chillido penetrante, lleno de dolor y furia. Su cuerpo se convulsionó, se tambaleó, perdiendo momentáneamente la coordinación. Pero fue solo un instante. Un golpe ciego y de represalia de su enorme garra se estrelló contra Davis, literalmente esparciéndolo contra la pared de la cueva. Pero Davis nos había dado una oportunidad. Rourke, nuestro indestructible Breaker, cubriendo la retirada de Kestrel y mía hacia la parte más alejada y relativamente protegida de la gruta, donde yacían filas de capullos aún intactos con su espantoso contenido. Detonó las cargas de C4 colocadas en uno de los pasajes. Esperó hasta que el monstruo Donovan y la primera oleada de pequeñas y repulsivas larvas aparecieron allí. La potente explosión derrumbó el techo del túnel, sepultando tanto a Donovan como a la mayoría de las larvas bajo toneladas de roca. La onda expansiva también afectó gravemente al aullador, lanzándolo contra la pared y dañándole una de sus patas traseras. Pero Rourke murió en ese derrumbe que él mismo inició. Murió salvándonos. Kestrel y yo, gravemente conmocionados por la explosión, sangrando por múltiples pequeñas heridas de metralla, pero aún vivos, nos quedamos solos, solo nosotros dos. En una gruta semiderrumbada y sembrada de rocas, impregnada del olor a sangre, muerte y ozono de las explosiones. Contra nosotros había un aullador de Ozark gravemente herido, cojo, pero aún increíblemente peligroso y enloquecido. Era el fin. Kestrel yacía sobre la piedra fría y húmeda, respirando con dificultad. Su mochila médica estaba hecha jirones, la mayoría de los suministros perdidos o destruidos. Sangraba por múltiples heridas pequeñas pero profundas de fragmentos de roca que se habían esparcido durante la explosión que Rourke había provocado. Me miró con ojos llenos de dolor y desesperación. «Capitán, yo
A mí también me alcanzó una garra. Cuando el aullador atacó a Davis, lo siento, el ardor, el picor, luchó por levantar el borde de su manga rota. En su antebrazo, justo por encima del codo, había 4 profundos rasguños paralelos, que ya comenzaban a hincharse y a adquirir ese ominoso tinte azulado que habíamos visto en Donovan. Él sabía lo que significaba. Ambos lo sabíamos. Alistair, por primera vez en todos nuestros años de servicio, me llamó por mi nombre de pila, no por mi rango o alias. No dejes que me convierta en otro de esos monstruos. Por favor. No había miedo en su voz, solo un cansancio infinito y una última y desesperada súplica. Mi rostro se convirtió en una máscara de piedra, desprovista de toda emoción. Asentí en silencio. Quité el seguro de mi fiel Sig Sauer M17. Solo quedaba una bala en el cargador. Me arrodillé junto a Kestrel, puse mi mano en su hombro. «Descansa en paz, hermano», susurré. Él sonrió débilmente y cerró los ojos. El disparo en el espacio cerrado de la gruta fue ensordecedor. Estaba solo, completamente solo, rodeado por los cuerpos de mis hermanos caídos, docenas de espantosos y retorcidos capullos que exudaban un dulce olor a muerte, y un monstruo enfurecido, herido, pero aún vivo, que en ese momento lamía sus heridas en algún lugar de la oscuridad de la gruta parcialmente derrumbada, pero que pronto, muy pronto, volvería a por mí. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. No iba a convertirme en otra incubadora para estas criaturas. Si iba a morir aquí, me llevaría a este lugar maldito conmigo. Recordé las palabras de Rourke cuando minó los accesos a esta gruta. Habló de la columna de soporte central, un enorme pilar de piedra caliza que sostenía la bóveda de esta inmensa cámara. «Si vuela esto bien, capitán», había dicho entonces con su habitual sonrisa irónica. «Toda esta maldita cosa se derrumbará hasta el infierno». Esa columna de estalactitas ya tenía muchas grietas. Lo comprobé. Los geólogos dirían que su RQD, designación de calidad de la roca, era inferior al 40%, un punto débil perfecto para una explosión dirigida. Y yo sabía que le quedaba una, la más potente, una carga de C4 especialmente preparada. Esas mismas aproximadamente 33 libras de explosivo puro que habíamos traído en el contenedor de carga, con un temporizador. Estaba destinada para el último y absoluto recurso, y ese momento había llegado. La encontré en la bolsa intacta de Rourke, junto a su cuerpo sin vida. El aullador de Ozark, cojeando sobre 3 patas, sangrando una sangre oscura y viscosa por numerosas heridas, pero aún sin doblegarse. Emergió de detrás de los escombros de roca. Sus ojos ardían con un fuego infernal. Me vio junto a la columna central, donde intentaba frenéticamente colocar la carga. Soltó un gruñido bajo y amenazador, y lentamente pero inexorablemente se movió hacia mí. Me enfrasqué con él en mi última, desesperada y completamente desigual lucha. No tenía ninguna posibilidad de vencerlo, pero estaba ganando tiempo. Usé mi cuchillo de combate, el tomahawk táctico que siempre llevaba en mi chaleco, rocas rotas, cualquier cosa que tuviera a mano. Distraje al monstruo, esquivando sus garras y colmillos mortales, recibiendo nuevas heridas, pero acercándome centímetro a mi objetivo. Varias costillas rotas, un pulmón perforado del que escapaba una burbuja sangrienta con cada respiración, innumerables cortes y contusiones. Pero no sentía dolor, solo una rabia fría y clara y un único objetivo. Con mis últimas fuerzas, mientras el aullador se distraía momentáneamente, tratando de arrancarse un trozo de mi tomahawk que se le había quedado clavado en el pellejo, aseguré la carga a la columna y puse el temporizador al valor mínimo. 30 segundos. El aullador, soltando un chillido ensordecedor, lleno de rabia y dolor, se abalanzó de nuevo sobre mí. Me aparté de la columna con mi última onza de fuerza, presionando simultáneamente el botón de activación del temporizador.
La luz roja del detonador parpadeó, contando los últimos segundos de mi vida y de la vida de este lugar maldito. Una explosión masiva sacudió los mismos cimientos de las montañas de Ozark. Las bóvedas del enorme complejo de cuevas, debilitadas por las explosiones anteriores y privadas de su soporte principal, comenzaron a derrumbarse a gran escala con un estruendo ensordecedor. Toneladas de roca, tierra y escombros cayeron en cascada, sepultándolo todo. Al herido aullador de Ozark, los restos del transformado Donovan, los cuerpos de mis hermanos caídos, Davis, Rourke, Kestrel, y a mí, el capitán Alistair Grimm, Vance. Todo este maldito complejo de cuevas se transformó en una gigantesca fosa común sellada. Tierra quemada, misión cumplida, a costa de todo. Afuera, en la superficie, el especialista Finn O'Connell, que había permanecido en el peo y se había recuperado hacía tiempo de su desmayo tras presenciar la incubadora, había estado intentando inútilmente restablecer el contacto con nuestra unidad todo este tiempo. Varias horas después de mi última y entrecortada transmisión, sus sensibles sismógrafos registraron potentes y múltiples temblores sísmicos procedentes de nuestra ubicación subterránea. Inmediatamente informó de ello a la base de la Fuerza de Tarea Reaper, comunicándoles la pérdida total de contacto con la unidad Acechadores Nocturnos y el catastrófico colapso del sistema kárstico hasta entonces desconocido. No conocía toda la monstruosa verdad de lo que había sucedido en aquellas rocas sangrientas, pero entendió instintivamente que algo terrible e irreversible había ocurrido en las profundidades, que sus hermanos de armas nunca volverían. Epílogo. Varios días después, cuando el polvo se asentó y cesaron las réplicas menores, un equipo especial y bien equipado de gestión de consecuencias y contención biológica llegó a la zona del Irish Wilderness. Operaban bajo los auspicios de un programa gubernamental completamente diferente y aún más clasificado, cuya existencia era desconocida incluso para el JSOC. La versión oficial para un círculo muy limitado de personas decía: un trágico accidente durante unos ejercicios de una unidad de élite, altamente clasificados, que provocó un imprevisto colapso kárstico catastrófico seguido de una liberación masiva y detonación de metano natural. El territorio, en un radio de varias docenas de millas alrededor del epicentro del colapso, fue inmediatamente acordonado, declarado Zona de Seguridad Nacional, ampliada con una prohibición completa e indefinida de acceso para civiles, e incluso para la mayoría del personal militar. La verdadera naturaleza de la amenaza biológica oculta en las profundidades de las montañas de Ozark, y el heroico pero trágico destino del destacamento operacional. Sierra 774, alias Acechadores Nocturnos, fueron clasificados al más alto nivel bajo la designación Absoluto Secreto, solo para los ojos del alto mando. Nombre en clave: Obsidiana, completado. Nuestros nombres fueron borrados de todas las listas. Para el mundo, simplemente desaparecimos. Y solo un hecho permanecía innegable, perturbando las mentes de los pocos iniciados que conocían al menos una parte de la terrible verdad. La liquidación completa y final de la amenaza del aullador de Ozark y su prole parasitaria bajo toneladas de roca derrumbada no estaba confirmada. En las impenetrables y selladas profundidades de la tierra, en las oscuras grietas y vacíos empapados de sangre y limo de las rocas sangrientas de Ozark, algo había sobrevivido. Se había adaptado, mutado, esperaba su momento, y ahora aguardaba pacientemente su hora para revelarse de nuevo algún día a este mundo desprevenido. Este pensamiento persistente flotaba en el aire como una espada de Damocles, un recordatorio de que hay horrores que no siempre se pueden vencer. A veces solo se les puede enterrar temporalmente.